Cuando un narcisista llega a la certeza absoluta de que no vas a regresar jamás, de que has cerrado todas las puertas y sellado cualquier rendija por la que pudiera colarse de nuevo en tu vida, se produce un terremoto interno que muy pocos pueden imaginar. No se trata, como en las rupturas sanas, de tristeza por la pérdida de un vínculo afectivo o de duelo por un amor que terminó. Para el narcisista, la relación nunca fue realmente sobre amor genuino. Fue un contrato invisible de poder, un intercambio constante en el que tú, muchas veces sin saberlo, alimentabas su identidad frágil con tu atención, tu energía y tu validación. Cuando ese suministro desaparece de forma definitiva, no sienten simplemente que pierden a una persona, sino que se les arranca un trozo del falso yo, que han construido con tanto esfuerzo y que necesitan desesperadamente mantener intacto. En la superficie desplegarán una estrategia bien ensayada para aparentar que todo sigue igual. Se mostrarán fríos, imperturbables, incluso triunfantes. Publicarán imágenes que transmiten éxito y felicidad, se rodearán de personas que refuercen esa ilusión, harán comentarios casuales para insinuar que están mejor que nunca y, si alguien pregunta por ti, dirán que tu ausencia no les afecta en absoluto. Cada gesto, cada palabra y cada omisión está cuidadosamente calculada para enviar un mensaje claro que no has tenido ningún impacto real en sus vidas. Pero la realidad detrás de esta fachada es muy distinta. Lo que ocurre en su interior es una mezcla tóxica de frustración por no haber conseguido revertir tu decisión, de rabia silenciosa por haberte escapado de su control, de vacío existencial al perder una de sus fuentes más estables de suministro y de ansiedad ante la incertidumbre de si podrán reemplazarte o no con la facilidad que siempre imaginaron. Esta no es una incomodidad pasajera, sino una sacudida profunda a la estructura misma que sostiene su identidad. Mientras proyectan al mundo la imagen de que todo está bajo control, internamente luchan contra una sensación de amenaza que no pueden tolerar. Y es precisamente aquí donde tu comprensión de este proceso se convierte en una herramienta de protección. Saber que esa aparente calma no es fortaleza sino actuación, que no están en paz sino actuando para manipular percepciones, te ayuda a no caer en la trampa de interpretar su silencio o su frialdad como señales de indiferencia real. Cada segundo que mantienes tu distancia erosiona un poco más esa máscara y cada día que no respondes refuerza el golpe que ya ha desestabilizado su mundo. Cuando la certeza de que no regresarás se asienta de forma irreversible en su mente, el narcisista entra en una fase de urgencia silenciosa que pocas veces se muestra al exterior. Lo primero que sienten es una necesidad casi compulsiva de llenar el hueco que dejaste. Y no porque añoren tu compañía o extrañen la intimidad, que compartieron intimidad que en realidad nunca existió de forma auténtica, sino porque tu partida les ha dejado expuestos a una sensación insoportable, la de no tener a alguien bajo su influencia constante. Ese vacío no es emocional en el sentido profundo de la palabra. Es un hueco de poder, de control, de espejo constante, que les devolvía la imagen de superioridad que necesitaban para sostener su frágil construcción interna. En este estado de urgencia se activan como si estuvieran en una misión de supervivencia, empiezan a buscar de manera casi frenética nuevas fuentes de suministro narcisista. Alguien que pueda cumplir el papel de testigo y reforzador de su grandiosidad. No hay un criterio basado en compatibilidad, valores o conexión genuina. Lo único que importa es la eficiencia con la que esa persona pueda proporcionarles atención, admiración y respuesta emocional. Por eso, con frecuencia,
se lanzan a relaciones relámpago, reactivan contactos con exparejas antiguas o se involucran en aventuras superficiales. Lo urgente no es elegir bien, sino tapar el agujero que tu ausencia ha dejado. Esta búsqueda compulsiva rara vez produce resultados duraderos. Con la misma rapidez con la que idealizan a una nueva persona, también la descartan cuando no cumple con las expectativas irreales que depositaron sobre ella. En esa carrera por reemplazarte, lo que realmente hacen es confirmar una verdad que no quieren admitir, que la forma de suministro que tú ofrecías con tus características únicas, tu forma de cuidar, tu disposición a dar, tu empatía no es tan fácil de encontrar ni de replicar. Y aunque jamás lo reconozcan abiertamente, ese descubrimiento actúa como una herida latente que reaviva la frustración de haberte perdido definitivamente. Mientras tanto, su mundo externo sigue diseñado para que nadie note el caos interno. Publicarán imágenes con nuevas conquistas, historias llenas de sonrisas y planes, como si todo fluyera sin esfuerzo. Pero detrás de cada fotografía, de cada gesto de aparente normalidad, existe la sombra de la comparación con lo que tenían contigo, la incomodidad de saber que no pueden replicar la fórmula exacta que un día les sirvió para sostener su fachada. Ese contraste, aunque nunca lo expresen, se convierte en una de las formas más persistentes de ser perseguido por tu recuerdo, incluso en medio de su búsqueda desesperada por nuevas presas emocionales. Cuando comprenden que no podrán recuperarte, otra de sus respuestas automáticas es tomar el control de la narrativa, aunque ya no tengan control sobre ti. En su mente, si no pueden manejar tus acciones o emociones, al menos pueden moldear cómo los demás te perciben. Esta estrategia se convierte en una extensión de su necesidad de dominio, pero ahora trasladada al terreno de la opinión pública, de las percepciones compartidas en su círculo social o profesional. Es aquí donde se despliega lo que podríamos llamar una campaña silenciosa de difamación, diseñada para debilitar tu imagen y al mismo tiempo reforzar la suya. Comienzan a sembrar pequeñas semillas de duda en personas que les rodean, comentarios ambiguos, insinuaciones sobre tu supuesta inestabilidad emocional, historias alteradas que omiten sus abusos y exageran tus reacciones. Nunca dirán de forma directa esa persona es mala, sería demasiado evidente. Lo que harán será soltar frases cargadas de intención. Me duele lo que pasó, pero no quiero hablar mal de ella. Yo hice todo lo que pude, pero no se puede ayudar a quien no quiere cambiar. De esta manera, se colocan en el papel de víctima noble y paciente, dejando que otros saquen sus propias conclusiones, exactamente las que ellos quieren que saquen. En ocasiones no actúan solos. Utilizan intermediarios conocidos en común o incluso familiares para propagar su versión de los hechos. Estos mensajeros pueden ni siquiera ser conscientes de que están participando en una estrategia de manipulación. Creen que simplemente están transmitiendo preocupaciones o repitiendo algo que escucharon de manera inocente. Sin embargo, cada repetición de la historia manipulada refuerza la imagen que el narcisista quiere proyectar, la de una persona injustamente tratada, incomprendida, que hizo todo lo posible por salvar la relación y que ahora carga con el peso de un abandono cruel. Este tipo de maniobra no busca únicamente ensuciar tu reputación por simple malicia. Tiene un objetivo más profundo y retorcido: aislarte. Si consiguen que algunas personas duden de tu versión o se alejen de ti, no solo logran infligir un golpe a tu red de apoyo, sino que también reafirman para sí mismos la idea de que todavía poseen influencia sobre tu entorno. Es un recordatorio interno de que aunque ya no estés presente en su vida, siguen teniendo una forma de alcanzarte y afectar tu realidad.
La ironía es que mientras intentan manchar tu imagen para los demás, en el fondo están validando tu importancia. No invierten tiempo, energía y recursos en destruir a alguien irrelevante. Lo hacen porque tu partida dejó un vacío que no saben llenar y de alguna manera siguen luchando contra tu sombra. El hecho de que dediquen tanto esfuerzo a moldear cómo otros te perciben es una prueba silenciosa de que tu presencia y ahora tu ausencia continúa ejerciendo un peso que ellos no pueden ignorar. Tras la fachada de indiferencia que intentan mostrar, el narcisista que sabe que no volverás a su vida suele involucrarse en un patrón obsesivo de vigilancia silenciosa. No se trata de una curiosidad inocente ni de un interés genuino por tu bienestar. Es una conducta motivada por la necesidad de mantener una conexión unilateral y por el deseo de recopilar información que pueda ser utilizada como herramienta de manipulación o venganza futura. Aunque públicamente actúen como si te hubieran olvidado, en privado se dedican a observarte con una atención que roza lo compulsivo. Este monitoreo puede adoptar múltiples formas. La más evidente es la observación directa de tus redes sociales. Revisan publicaciones, comentarios, fotografías, incluso interacciones con otras personas. Si los has bloqueado, es frecuente que creen perfiles falsos para seguir tus movimientos sin ser detectados, o que utilicen cuentas de terceros amigos en común, familiares, compañeros de trabajo para tener acceso indirecto a tu vida digital. En algunos casos llegan a manipular a esas personas para que les envíen capturas de pantalla o les cuenten detalles sobre lo que estás haciendo, con quién te relacionas o cómo te presentas ante el mundo. Su objetivo no es simplemente ver lo que haces, sino interpretar cada detalle bajo la lente distorsionada de su ego herido. Si publicas una foto sonriendo, pueden sentir rabia porque interpretan que estás bien sin ellos. Si compartes algo melancólico, lo ven como una posible señal de que aún los extrañas. Cada gesto, por mínimo que sea, se convierte para ellos en material para elaborar teorías y alimentar narrativas internas donde aún tienen un papel en tu historia. En su lógica, este acto de espionaje es una manera de conservar poder. Aunque ya no puedan hablarte directamente, sentir que saben lo que haces les da la ilusión de que todavía están presentes de alguna forma en tu vida. Además, recopilar información puede servirles para reactivar el contacto en el futuro. Un comentario casual sobre algo que publicaste, una referencia velada a un evento que viviste. Todo diseñado para hacerte sentir observada y en consecuencia vulnerable. Lo más inquietante de este patrón es que no requiere tu participación para existir. Puedes estar completamente comprometida con tu proceso de recuperación y aún así ser objeto de esta vigilancia encubierta. Y a diferencia de las interacciones abiertas, el monitoreo secreto les permite mantener su imagen pública intacta. Nadie sospecha que detrás de esa aparente calma se esconde un interés malsano y persistente por tu vida. Es un recordatorio de que incluso cuando crees haber cortado todo vínculo, para un narcisista que ha perdido su fuente de control, la idea de soltar por completo es casi insoportable. Cuando se dan cuenta de que el contacto directo ya no funciona y que cualquier intento explícito de acercamiento es recibido con silencio e indiferencia, el narcisista recurre a un recurso aún más insidioso: las provocaciones indirectas. Son como cebos emocionales colocados estratégicamente para atravesar tus defensas sin romper técnicamente la regla de cero contacto. Es como si intentaran encender un fósforo cerca de un bidón de gasolina, no para iluminar, sino para provocar una reacción. Estas provocaciones suelen aparecer de forma aparentemente inocente,
Pueden ser publicaciones ambiguas en redes sociales, llenas de frases con doble sentido, que podrían o no referirse a ti, pero que están diseñadas para despertar dudas. También pueden mostrar fotos exhibiendo momentos de felicidad extrema, logros repentinos o nuevas relaciones, todo con el objetivo de activar tu curiosidad o incluso tus celos. Este tipo de escenificación no es espontánea. Está calculada al milímetro para sembrar la semilla de la comparación en tu mente. Otra táctica común es el uso de mensajes o recados accidentales enviados por error o comentarios dirigidos a personas cercanas a ti para que te lleguen. Lo que parece un simple descuido es, en realidad, un movimiento medido para probar si todavía pueden provocar una respuesta. Si reaccionas, aunque sea con indignación, ya confirmas que aún ocupan espacio en tus pensamientos. En algunos casos, la provocación adopta la forma de una superación ostentosa. Mostrar públicamente viajes, eventos sociales o supuestos actos de generosidad, construyendo una narrativa de que están mejor sin ti. No se trata de vivir de verdad, sino de actuar para una audiencia. Y el público principal de esa actuación eres tú. Quieren que veas, que pienses, que sientas. Para el narcisista, el silencio no significa ausencia, sino un escenario desde el cual pueden lanzar provocaciones y medir su efecto. Lo más importante es entender que estas provocaciones no tienen nada que ver con amor o nostalgia. Nacen de la necesidad de reafirmar que aún conservan algún tipo de control sobre tu estado emocional. Cuando te mantienes firme y no reaccionas, rompes el ciclo que los alimenta. Pero para ellos, ese tipo de indiferencia es casi insoportable. Y precisamente por eso, las provocaciones suelen intensificarse antes de desvanecerse. Cuando el narcisista comprende que ya no podrá recuperarte y que el vínculo que le servía como suministro principal está definitivamente roto, suele refugiarse en una distorsión selectiva de la memoria. La idealización parcial del pasado. Este proceso no es un acto de nostalgia genuina ni de arrepentimiento real. Es un mecanismo de defensa para amortiguar el impacto de la pérdida de control y al mismo tiempo preservar la narrativa interna que alimenta su ego. En su mente comienzan a reproducir escenas de la relación en las que tú apareces complaciente, afectuoso y admirador. Magnifican esos momentos, los embellecen, los convierten en prueba de lo valioso que eras para ellos. Pero no porque quieran reparar lo perdido, sino porque necesitan reinterpretar la historia de un modo que los coloque como víctimas de una pérdida injusta. Todo lo negativo, los abusos, las manipulaciones, la frialdad, es relegado al olvido o minimizado hasta casi desaparecer. Lo que queda es una versión filtrada y unilateral diseñada para proteger su orgullo. En conversaciones con otros, pueden hablar de ti como la mejor pareja que tuvieron, o insinuar que las cosas podrían haber sido diferentes si ciertos factores externos no hubieran intervenido. Sin embargo, esta idealización no implica responsabilidad personal ni deseo de cambiar. Es una fantasía que les permite sufrir por algo que en realidad destruyeron ellos mismos, pero sin tener que enfrentarse a esa verdad. Curiosamente, esta reconstrucción selectiva del pasado también sirve como herramienta de manipulación si alguna vez intentan reabrir el contacto. Al presentarse como alguien que aún recuerda lo bueno y no guarda rencor, buscan generar en ti una sensación de que tal vez haya algo que rescatar. Pero detrás de esta aparente ternura se esconde la misma motivación de siempre: recuperar el acceso al suministro emocional que perdiste y reafirmar que aún tienen influencia sobre ti. Comprender que esta idealización no es un reconocimiento auténtico, sino una estrategia de autoengaño y control, es clave para no dejarse arrastrar de nuevo al ciclo,
Por más convincente que parezca el relato, es una versión editada de la historia, donde la verdad ha sido amputada para servir al guión narcisista. Cuando la realidad de que no volverá se instala, el narcisista, incapaz de tolerar el vacío que deja la pérdida de su suministro principal, inicia una búsqueda acelerada de sustitución. No se trata de encontrar amor, conexión genuina o afinidad emocional. Lo que buscan es una réplica funcional que cumpla lo más rápido posible el papel que desempeñabas en su vida. Esta sustitución puede ser sorprendentemente literal. Alguien con rasgos físicos parecidos, estilo similar, intereses que recuerden a los tuyos o incluso una dinámica emocional que imite la que tenían contigo. La urgencia en reemplazarte no proviene de apego sentimental, sino de la profunda dependencia que tienen de las reacciones, la atención y la validación externas. Sin ese flujo constante de suministro, el falso yo que han construido empieza a agrietarse y con él su sensación de poder y control. Por eso muchas veces la nueva relación comienza antes incluso de que la anterior haya terminado de manera oficial o se establece en cuestión de días o semanas después de la ruptura. A ojos externos, este reemplazo puede parecer un avance o una muestra de que ya superaron lo ocurrido. Sin embargo, la verdad es que la persona elegida es vista más como una herramienta que como un compañero de vida. Todo se mide en términos de utilidad. ¿Puede esta persona llenar el hueco dejado por ti? ¿Puede ofrecer el mismo tipo de atención, admiración o tolerancia al abuso? ¿Puede reforzar la imagen social que el narcisista quiere proyectar? Lo irónico es que en su afán por sustituirte, el narcisista a menudo se frustra cuando la nueva persona no reacciona, no aguanta o no se adapta exactamente igual que tú lo hacías. Esa comparación constante que rara vez confiesan en voz alta no es un signo de que te extrañen como individuo, sino de que añoran la eficacia con la que cumplías una función dentro de su sistema de autoabastecimiento emocional. Cuando el sustituto falla en replicar esa función, el narcisista puede descartarlo tan rápido como lo incorporó, repitiendo el ciclo con otra persona, siempre persiguiendo la ilusión de que la siguiente vez lograrán retener el control perfecto. Cuando el narcisista comprende que no hay vuelta atrás, uno de sus movimientos más calculados es adoptar el papel de víctima. Este acto no nace de una herida genuina o de un arrepentimiento auténtico, sino de una estrategia meticulosa para manipular percepciones y asegurar nuevas fuentes de suministro. La narrativa que construyen está diseñada para provocar simpatía, despertar culpabilidad en quienes los escuchan y sobre todo desviar la atención de su responsabilidad en la ruptura. En esta encarnación de injusticiado, exageran o inventan episodios en los que tú supuestamente le fallaste, los abandonaste sin razón o los trataste con frialdad inexplicable. Lo cuentan con un dramatismo que apela directamente a las emociones de su audiencia. Lágrimas oportunas, pausas largas para enfatizar su dolor, frases cargadas de insinuaciones como di todo por esa persona o nunca entendí por qué se fue así. El objetivo no es procesar un duelo, sino sembrar una imagen distorsionada de la historia que les permita reposicionarse como el héroe incomprendido o el mártir traicionado. Este papel de víctima también les sirve para reclutar aliados. Amistades mutuas, familiares o conocidos pueden convertirse en portavoces involuntarios que transmiten su versión de los hechos, amplificando la campaña de difamación sin que ellos se manchen directamente las manos. De esta manera mantienen la presión emocional sobre ti sin necesidad de contacto directo, erosionando tu reputación y a la vez reforzando su propia narrativa de inocencia. El aspecto más perverso de esta táctica es que, mientras públicamente se presentan como devastados por tu partida, internamente su motivación principal sigue siendo recuperar el control. No buscan comprensión, buscan poder.
Y en esa búsqueda, la victimización es una de sus herramientas más efectivas, porque les permite manipular desde una posición que parece inofensiva, pero que en realidad es calculadamente corrosiva para tu estabilidad y tu imagen. Cuando el narcisista asume que jamás recuperarás el lugar que un día ocupaste, puede que en la superficie adopte una postura de indiferencia, pero por dentro muchas veces cultiva un resentimiento profundo y persistente. Este resentimiento no es un simple enfado pasajero, sino una herida en su ego que permanece abierta, alimentada por la idea de que has desafiado su autoridad y has roto el guión en el que siempre se percibían como la figura dominante. Ese malestar silencioso se traduce en un deseo latente de venganza. No siempre se manifiesta de forma inmediata ni directa. De hecho, suelen guardar este impulso como un arma que esperan usar en el momento en que más daño pueda causar. Pueden burlar el tiempo con una aparente calma, pero en su mente planean posibles escenarios. Cómo arruinar tu reputación en un momento vulnerable, cómo interferir en tus relaciones futuras o cómo sabotear proyectos importantes de tu vida. A menudo estas acciones se camuflan como coincidencias o actos inocentes. Quizá un comentario ambiguo en un entorno profesional que siembra dudas sobre tu integridad o una insinuación en redes sociales que pone en entredicho tu estabilidad emocional. A veces recurren a terceros para ejecutar la parte más visible de esta venganza, de modo que puedan mantener las manos limpias y la imagen intacta mientras el daño se produce. La raíz de este impulso vengativo no es amor ni nostalgia, sino el intolerable recordatorio de que perdiste el miedo, dejaste de jugar su juego y cerraste la puerta de manera definitiva. Ese hecho erosiona la narrativa que han construido sobre sí mismos, la de que siempre tienen el control y de que nadie se atreve a dejarlo sin consecuencias. Así, la venganza se convierte en una forma de restaurar, aunque sea ilusoriamente, el equilibrio de poder que sienten haber perdido contigo. Cuando perciben que no pueden recuperar tu presencia ni tu participación en su vida, otro mecanismo silencioso pero muy destructivo entra en juego: la reescritura de la historia. El narcisista no se conforma con recordar los hechos tal como ocurrieron. Necesita moldearlos, distorsionarlos y, si es necesario, inventarlos para que encajen en su guión interno y lo protejan de la verdad más dolorosa, que no fueron lo suficientemente fuertes como para retenerte y que sus acciones te empujaron a irte. En su relato, los episodios de abuso, manipulación o desprecio se minimizan o se borran por completo. Los momentos en los que mostraron indiferencia ante tu dolor son transformados en supuestas pruebas de paciencia o sacrificio de su parte. Tus reacciones legítimas ante el maltrato se presentan como ataques desproporcionados o pruebas de tu inestabilidad. Así, en la historia se invierte, tú pasas a ser el villano y ellos el mártir que soportó más de lo que cualquiera hubiera tolerado. Esta reescritura no solo se lleva a cabo en su mente, la comparten con terceros para reforzar la versión y obtener validación externa. Amigos, familiares o colegas pueden recibir una narración cuidadosamente editada, llena de detalles diseñados para despertar simpatía hacia el narcisista y rechazo hacia ti. Cuantas más personas acepten esta versión adulterada, más segura se siente la máscara del narcisista y más difícil será para ti corregir la imagen que otros tienen de lo ocurrido. El objetivo no es solamente proteger su ego, sino también sembrar dudas en ti. Si en algún momento la versión repetida por ellos y respaldada por otros comienza a calar, podrías llegar a cuestionarte tu propia memoria o percepción de los hechos. Este es un intento encubierto de recuperar control psicológico sobre ti, incluso en ausencia de contacto.
En el fondo, la reescritura de la historia es una última línea de defensa para preservar la ilusión de que nunca perdieron realmente, aunque la realidad sea que ya no tienen ningún poder sobre tu vida. Cuando la certeza de que no volverás se instala en su mente, por muy hábil que sea en ocultarlo, el narcisista experimenta momentos fugaces pero intensos de vacío existencial. No es un vacío superficial o pasajero, es una sensación de hueco profundo, como si se enfrentaran a un abismo interno que llevan toda la vida evitando mirar. Este vacío surge porque tu ausencia no solo representa la pérdida de una persona, sino la desaparición de una fuente vital de validación, atención y control que sostenía la ilusión de su grandiosidad. En esos instantes, se sienten pequeños, irrelevantes y vulnerables, aunque jamás lo admitirán. Su incapacidad para la introspección honesta y para procesar emociones reales les impide examinar por qué se sienten así. No se permiten pensar. La perdí porque mis actos destruyeron lo que teníamos. O necesito cambiar mis patrones para no repetir esto. En lugar de eso, buscan sofocar el malestar lo antes posible, ya sea lanzándose compulsivamente a redes sociales en busca de atención, contactando con nuevas personas para recibir halagos o proyectando su frustración en otros. Este vacío es tan incómodo que no pueden tolerarlo por mucho tiempo. Lo interpretan no como una oportunidad de crecimiento, sino como una amenaza directa a su autoimagen. Por eso reaccionan con urgencia, buscando cualquier estímulo externo que reafirme que todavía son deseados, admirados o temidos. Es un mecanismo de supervivencia emocional que paradójicamente garantiza que seguirán atrapados en el mismo ciclo de dependencia del suministro narcisista sin nunca aprender a generar un sentido interno de valía. Lo más irónico es que en esos momentos de vacío, el narcisista se acerca más que nunca a la verdad de su propia fragilidad y sin embargo hace todo lo posible por escapar de ella. Tu ausencia, sostenida en el tiempo, es como un espejo que les muestra lo que realmente son sin máscaras, inseguros, carentes de recursos internos y eternamente dependientes de la energía ajena para sentirse completos. Todas estas reacciones, por intensas o dramáticas que parezcan, no deben confundirse con amor auténtico, arrepentimiento genuino o un deseo sano de reconexión. El narcisista no experimenta el duelo como una persona emocionalmente madura. No se detiene para reflexionar sobre lo que hizo. No busca reparar desde un lugar de honestidad. Ni se abre a la vulnerabilidad necesaria para construir vínculos reales. Lo que está detrás de cada movimiento que realiza tras tu partida es una combinación calculada de estrategias para recuperar el control, proteger su frágil ego y asegurar que el flujo de suministro, esa atención y validación externa que mantiene viva su autoimagen inflada, no se detenga. Su aparente interés, sus intentos de contacto o incluso sus gestos de remordimiento son en realidad maniobras para mantenerte dentro de su órbita emocional. Puede que adopten el papel de víctima, que intenten despertar tu compasión o que utilicen indirectas diseñadas para despertar tu curiosidad o tu rabia. Todo está orientado a un objetivo: lograr una reacción tuya. Porque mientras reacciones, aunque sea con enojo o indiferencia expresada, aún ejercen influencia sobre ti. Comprender esto es fundamental para romper el ciclo cuando reconoces que su dolor por perderte no está motivado por amor, sino por la incomodidad de perder poder. Puedes liberarte de la trampa emocional que ellos intentan tender. No hay deuda pendiente ni conversación final que pueda cambiar su estructura interna, porque no se trata de una historia de amor interrumpida, sino de un patrón de explotación emocional
que ha llegado a su límite contigo. Tu decisión de marcharte y mantener la distancia es en sí misma un acto de protección y un reconocimiento de tu valor. El verdadero cierre no viene de sus palabras, sino de tu firmeza en no permitir que vuelvan a tener acceso a tu energía, tu paz y tu vida. Ellos continuarán atrapados en su bucle de búsqueda incesante de validación. Tú, en cambio, tienes la oportunidad de reconstruir desde la autenticidad, la calma y relaciones donde el afecto no dependa de tu sumisión o sacrificio constante.